gran parte de la historia boliviana, la educación fue un instrumento de dominación cultural e ideológica, que mediante acciones evangelizadoras impuso una educación clasista, privilegiando una forma de llegar al conocimiento y desplazando lenguas, saberes y otras formas de comprender y transitar por el mundo. Esta situación obligó a los diferentes pueblos y naciones originarias a impulsar experiencias educativas basadas en pedagogías libertarias y en una educación para la vida. Es así que el 2 de agosto de 1931 se origina en Warisata una escuela Ayllu, que se convertirá en una de las experiencias educativas más sorprendentes y exitosas del continente, tensionando las relaciones injustas impuestas por el Estado con las comunidades campesinas. Warisata desarrolló una pedagogía comunitaria con una organización social, económica y política que se fundaba en cosmovisiones y valores comunitarios. Era una escuela activa, de trabajo y de producción que vinculaba las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula, que desarrolló un proceso formativo del aprender haciendo y del aprender produciendo, en complementariedad y reciprocidad del hombre con la naturaleza y dentro de un marco de equidad y consenso. Esta escuela se había fundado sobre principios. ¿Y cuáles eran estos principios? La liberación, la organización comunal, la producción comunal, la solidaridad y reciprocidad, la revalorización y la revalorización de la identidad cultural. Una verdadera educación tiene que romper y que tiene que luchar contra ese imaginario. Contra el imaginario de que por herencia ya estamos determinados. Entonces plantea una educación integral. Esta educación integral articulaba obviamente una educación física, una educación manual, una educación científica, una educación moral y una educación afectiva bien profunda. La importancia de Warisata para la educación boliviana y la influencia que alcanzó en el contexto latinoamericano han sido los principales aspectos por los que ya en el primer encuentro internacional, la educación más allá de la educación, se ha retornado a la semilla con el objetivo de revalorizar sus aportes. Sin embargo, a pesar de haberse considerado como uno de los pilares para el diseño del actual modelo educativo en Bolivia, aún no se ha llegado a entender ni a desarrollar su verdadero valor pedagógico, que consistía en un aprendizaje cooperativo, el aprender haciendo, que vinculado a la comunidad favorecía la producción y, entre otras cosas, también una educación sin discriminación de sexos, la supresión del horario escolar, la supresión de exámenes y de contenidos que no respondían a los intereses de los campesinos y que consideraba muy importante estimular las dimensiones del juego y del arte. Nuestros abuelos, los fundadores, habían visto también de que a través del arte también vamos a mostrar, ¿no es verdad? Y en la escuela hay lo que hay. Hay producción, ¿no? Hay reciprocidad, hay complementariedad, ¿no? Ahí no hay discriminación. Todo el arte de esto, solo en resumen yo puedo decir, muestra el vivir bien, el suma camaño. Bienvenidos y bienvenidas a la educación más allá de la educación. Fue un primer encuentro de la educación más allá de la educación, realizado en mayo del 2017, que no solo se propuso retornar a la semilla, sino también abordar experiencias educativas de otras instituciones que de manera crítica y reflexiva vienen desarrollando propuestas pedagógicas, alternativas desde el arte y la lúdica, como es el caso de Fundación Compa, Intipaxi, Tecocavi, Chasqui. Y en la tarde instalamos las mesas de trabajo con estos 4 temas que hemos visto prioritarios discutir desde este primer encuentro.
Educación popular, arte, comunidad y madre tierra, que es una mesa. La mesa 2, educación para una sexualidad integral, inclusiva y sin violencias. La tercera mesa, educación y pueblos indígenas, intercultural y trilingüe. Y la cuarta mesa, educación en una sociedad de la información, problemas y desafíos. Hemos trabajado en la mesa que se ha denominado educación popular, educación artística y madre tierra. Hemos analizado cómo si ha cambiado la educación o no estructuralmente, si realmente ha cambiado. Y nos damos cuenta que todavía muchos vestigios de las dimensiones excluyentes, patriarcal y colonial de la educación siguen presentes. Están en nuestro cuerpo, o sea, nosotros leemos así desde la descolonización del cuerpo y hemos acordado en la mesa que deberíamos mirar también desde la sociedad civil con más cuidado estas experiencias. Deberíamos tejer redes para fortalecer y comunitarizar estas experiencias. Deberíamos seguir tejiendo relaciones y también en un nivel de descolonización ocuparnos más de las cosas que se están proponiendo acá en Bolivia, ¿no? En el continente, en Latinoamérica, y no tanto mirar como que siempre las respuestas están hacia afuera. Los derechos sexuales y derechos reproductivos, que es la base fundante para hablar en una educación para la sexualidad integral. Bueno, que la sexualidad integral tiene que darse ya una agenda, como se ha ido trabajando con el Ministerio de Educación, desde hablar VIH-Sida, temas de prevención y protección, temas sobre embarazos en adolescentes, embarazos no deseados, noviazgos violentos, y orientación sexual e identidad de género, que son temas que hacen una totalidad de la sexualidad integral. Porque no nos olvidemos que la sexualidad es el más humano de todos los derechos. Soy el coordinador de la mesa sobre educación en la sociedad de la información. El análisis se ha centrado en 5 campos, 5 elementos fundamentales. El central es qué tipo de ciudadano del siglo XXI estamos formando hoy en el Estado Plurinacional de Bolivia, y se ha analizado la formación de este ciudadano en el siglo XXI en el sistema educativo. Lo que se ha concluido desde el punto de vista de varias personas es que es necesario generar una currícula de formación del ciudadano del siglo XXI que esté centrada en la formación de capacidades y habilidades emocionales, capacidades y habilidades para hacer una lectura comprensiva de la realidad. Las emociones, las sensibilidades, el autoestima, está lejos de una formación educativa de este sector. Está más lejos de una estructura de poder. Y muchas veces ser emotivo, ser sensible, se asocia también con el espacio femenino. Mucho de lo que está fuera de la emoción y la sensibilidad está asociado con el arte, con ser mujer. Las experiencias no son en sí mismas únicamente liberadoras o únicamente dominadoras. Ocurren en su interior completamente estas contradicciones y hay que aprender a leer y a mirar esas contradicciones en todas nuestras experiencias. Falta mucho cambiar en educación como estructura de poder. Y si notamos esa estructura de poder, se mantiene en la ubicación de los cuerpos. Los cuerpos están ubicados de determinada manera para mantener esa estructura, ¿no? Si está el profesor acá y los estudiantes acá, hay una razón no solamente metodológica, ¿no? Porque lo metodológico también responde a una estructura social, ideológica y política. Entonces es así porque tienen que conservar el poder. Y nos damos cuenta que muchas cosas se pueden analizar desde ese aspecto, incluida sexualidad, incluida violencia, incluidas muchas cosas, incluso nuestra relación con la madre tierra. Y lo que hemos sacado como conclusión es que hay muchos problemas todavía en la escuela, porque la escuela tiene que desestructurarse realmente para cambiar. Desde el tejido de cultura viva comunitaria proponemos un horizonte, y ese horizonte es lo comunitario, ese horizonte es transformarnos, porque en el proceso educativo muchas veces pensamos como que hay que ayudar a la gente a que mejore, pero no pensamos en nosotros, en nosotras mismas como educadores, como maestros, que también necesitamos transformarnos, ¿no? Y en base a todo este análisis,
cómo están aportando las metodologías innovadoras, sacamos dos conclusiones importantes. Que el Estado debería mirar con más cuidado estas experiencias, pero no solamente mirarlas en el sentido de decir, oh, qué bien, qué bonito, qué bien lo hacen, sino también en el sentido de preservar estas experiencias, ¿no? De apoyarlas, incluso económicamente, de ver maneras de comunitarizar estas experiencias.